Buenas tardes. Qué bendición tan grande estar aquí. Hacía mucho tiempo quería visitarlas, conocer esta bella iglesia y el Señor este año me permite ese anhelo, ¿verdad? Él concede los deseos del corazón cuando es su voluntad, cuando están alineados con sus deseos. Y bueno, es un honor y un privilegio estar aquí, compartir la palabra del Señor con ustedes. Lo que el Señor me ha hablado, he aprendido mucho de lo que les voy a compartir y es el Señor enseñándonos a todas, ¿verdad? Entonces, oremos. Padre, gracias por ser tan bueno, por tener la paciencia para enseñarnos, para moldearnos, para transformarnos. Gracias por esa fidelidad tuya de cumplir lo que prometes, y tú prometes terminar la obra en cada una, esa obra que empezaste. Y tú la haces con diligencia cada día, tú no procrastinas nada, sino que cada día obras en nosotras y nos limpias y nos enseñas, nos ayudas a crecer en ti, quién eres tú, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y yo te doy gracias por este día, por este tiempo contigo juntas, porque tú eres muy bueno, Señor, y te queremos adorar y alabar, porque eres grande, Señor, hacedor de maravillas y nos amas con amor eterno. Háblanos, Señor, al corazón. Te pido por cualquier distracción que pueda estar en nuestras mentes, en nuestro corazón, que tú la pongas a un lado, Señor, y nosotros tomamos la decisión de no pensar en eso, sino enfocarnos en tu voz de amor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es el tema de la adoración, ¿verdad? ¿Sabían que vamos a estar adorando al Señor toda la eternidad? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces podemos empezar desde hoy, si no hemos empezado, o continuar adorándolo si ya empezamos. Y esto es chilero, este micrófono, no tiene cable. Primera vez que, bueno, en fin, muchas bendiciones. Bueno, en fin, entonces vamos a ver primero qué es la adoración. Y la adoración a veces podemos pensar que solo es cantar al Señor, o la podemos tal vez dejar en esa casillita, pero tiene que ver con eso, con cantar al Señor y mucho más. En griego esta palabra es proskuneo, que significa hacer reverencia, dar obediencia a. Y en hebreo es la palabra shahá, que significa inclinarse, postrarse. ¿Qué es este capítulo, verdad, que están estudiando en este libro? Se llama El corazón de adoración. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es corazón? ¿A qué hace referencia esta palabra? Representa o hace referencia al centro de control de nuestra vida, a lo más interno de nuestro ser, donde están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Ese es el corazón al que se refiere, ¿verdad? Cuando habla la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo más interno, de lo que controla nuestro ser. Es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida, ¿verdad? Es muy importante cuidar ese corazón. ¿Por qué? Porque es lo que controla todo lo demás. Pero también el Señor nos dice en su palabra que el corazón es engañoso. Es como un corazón así bien tierno y sonriente, y tiene en su manita una daga o un cuchillito atrás, ¿verdad? Es engañoso, es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que puede conocer nuestro corazón es quien lo creó, y es el Señor. Entonces, el corazón de adoración. ¿Qué podemos decir? Tengo un corazón de adoración. El centro de mi vida, lo más interno de mí, todo mi ser adora al Señor. Si Dios tuviera una canasta de mis peticiones y una canasta de mi adoración, ¿cuál estaría más llena? ¿La de adoración?
No, la de peticiones, ¿verdad? Bueno, en mi caso sería la de peticiones. Y la de queja y la de ensimismamiento, bueno, pero entre adoración y peticiones estaría más llena la de peticiones, ¿verdad? Seamos honestas, es nuestra tendencia no a adorarle, sino a pedirle, no a verlo, sino a vernos. Y el Señor quiere ir transformando eso, ese corazón para adorarlo. ¿Alguna vez ustedes han orado solo alabando y adorando al Señor sin pedirle nada? ¿Han hecho eso? Yo lo he hecho y es muy difícil. Porque, Señor, te alabo y te pido, no te pido. Señor, eres grande y sigo adorándolo, pero de pronto, ay, por favor, ayúdame. No. Es un ejercicio muy, muy bueno. Se los recomiendo de solo adorarlo. Cuando tenemos problemas, solo adorarlo. Señor, tú hiciste el mar, tú hiciste los cielos, con solo hablarlo. Eres grande. ¿Y se acuerdan de David? Él hacía el ejercicio de orar recordando las maravillas de Dios. Estaba en un problema que ya le iban a matar. Bueno, tuvo mucha aflicción con eso, ¿verdad? Tuvo muchos peligros. Y vemos que él recurría a lo que Dios había hecho. Señor, yo recuerdo que tú hiciste esto y me salvaste de esto. Y eso iba cambiando su corazón, porque al principio empezaba, Señor, he llorado, he mojado mi cama de lecho y estoy agobiado y triste. Pero cuando él hacía el ejercicio de mirar lo que el Señor había hecho, su corazón empezaba a adorarlo. Y vemos que es muy importante nuestra vida de adoración. ¿Cómo está nuestra vida de adoración? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a ver 4 puntos. El primero es adóralo y conocerlo. Después vamos a ver adóralo en espíritu y en verdad. Luego adóralo en las pruebas. Y por último, adóralo como un holocausto. Pero antes de empezar en esos puntos, vamos a ver la definición de adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adorar? Adoración es la respuesta a la majestad de Dios. Es el reconocimiento de su carácter, su naturaleza, sus atributos, sus maravillas. Es reconocer su señorío, el de Jesucristo, como expresión de gratitud y admiración. ¿Cómo hago eso? Con mis pensamientos, mis palabras, canciones, con mis hechos. Adoración es la respuesta al amor del Dios vivo por mí, al único Dios que se reveló, al hombre que se reveló a mi corazón. Entonces vamos a empezar con adóralo al conocerlo. ¿Se acuerdan del huerto del Edén? ¿Sí? Bueno, el diablo sembró el concepto equivocado de Dios en la mente de Eva. ¿Se acuerdan? Y eso provocó que ella dudara del amor de Dios. Y el diablo sigue con la misma táctica en nosotras, en queriendo engañarnos, queriendo poner mentiras acerca de Dios y de su carácter. Nos dice cosas como: Dios no te ama, Dios no te escucha, Dios es injusto contigo, Dios se olvidó de ti, Dios está enojado contigo. Si Dios fuera bueno, no te dejaría pasar por esto. Si Dios fuera bueno, quitaría el mal de este mundo. Eres una mala cristiana, ni lo busques. ¿Ustedes han escuchado esa voz? Bueno, yo la he escuchado. Y es una guerra aquí mental, ¿verdad? Pero eso, el diablo siempre quiere torcer la palabra de Dios
Y no debemos permitir eso. ¿Qué dice? Cuando vengan esos dardos, la palabra dice que los apaguemos con el escudo de nuestra fe, es decir, la palabra. Cuando vengan esos dardos, hagamos la pregunta, ¿qué dice Dios? O preguntémosle a Él. Mucho mejor. Señor, ¿tú qué dices de esto? Dios no te ama. Vamos a ver varios pasajes. Yo se los voy a leer para que no tengan que buscarlo. Pero si quieren buscarlo, bueno. Vamos a ver quién es la Biblia más rápida del oeste. Porque son muchos. Y si no, solo los escuchan, los escriben si están tomando notas. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, ¿Dios no te ama? Sí te ama. Es mentira. No creamos eso. Y miren, yo no sé de ustedes, pero yo he batallado mucho con esta verdad versus mentira. ¿Por qué? Porque es un primer ataque del enemigo y es total mentira. El Señor nos ama y nos amó, con amor eterno te ha amado. Por amor fue a la cruz. Y si nosotras nos arraigamos en ese amor de Dios, pónganse en la tarea de buscar versículos acerca del amor de Dios. Eso va a fortalecer mucho esa área. Y si nosotros nos arraigamos en esa verdad de Dios, que Dios nos ama, Dios es amor y Él nos ama, vean, no van a necesitar ningún otro tipo de amor para que satisfaga su corazón. Porque muchas piensan que al estar solteras entonces están mal. Pero Jesús fue el soltero por excelencia. O que si están casadas ya encontraron la felicidad. No, ¿verdad? No es cierto. Es unirse a otro pecador renacido por el Señor. Confío que sea así, ¿verdad? Y si no, pues el Señor también trabajará ahí cuando no ha pasado así, ya después conocemos al Señor. Pero son dos pecadores viviendo juntos. Es más interesante la combinación, ¿verdad? Que uno solo. Entonces es más difícil, no es la felicidad al casarse. El único que puede satisfacer el corazón del hombre es el que lo creó, el Señor, es el único. Nuestro vacío es del tamaño del Señor, del tamaño de Dios. Y vean, si ustedes están satisfechas en esa verdad que Jesús las ama, ya, felices. Es decir, satisfechas, cuando uno está satisfecho, ha almorzado algo bien rico, ¿verdad? Como unos chilaquiles, no sé. Y ya muchos chilaquiles, ya no quieres más y así te pasa en el postre más delicioso. Tú dices, no, gracias, es que no puedo. Y no, ojalá pudiera para comérmelo, ¿verdad? Pero no puedo. Así, cuanto más en el Señor, cuando estamos satisfechas por Jesús y sus verdades, su palabra, ya, no hay más búsqueda, no hay vacío. La otra cosa es, necesitamos esa llenura diaria, porque nuestro corazón, como veíamos, es engañoso y quiere llenar ese vacío con las cosas de este mundo. Tristemente haciendo nuestra naturaleza pecaminosa, pero entonces recordar que Jesús es el único que puede llenarnos y que si Él nos ama, que los demás nos odien. No importa, a alguien le vamos a caer mal, tristemente, no hemos hecho algo que ocasione eso, o si lo hemos hecho pedimos perdón, pero siempre vamos a tener esas personas que no nos quieren. A veces pedimos perdón y tampoco nos quieren. Está bien, las dejamos al Señor, ¿verdad? Nosotras las amamos en el Señor, pero no nos amargamos. ¿Y por qué? Porque Jesús es quien satisface nuestro corazón. Nadie más puede hacerlo, ni nada más puede hacerlo. La otra mentira, Dios no te escucha. Salmo 116, 1 al 2. Dice,
Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Wow, ¿ustedes se imaginan el Dios de este universo que incline su oído para escucharnos? Eso es mucho amor. Tengamos la seguridad de que Él nos escucha. Es una verdad y Dios no miente. ¿Por qué vamos a dudar de eso? Él sí nos escucha. Yo también batallaba mucho con esto. Señor, tú no me oyes. A veces pensamos que no nos oye porque no nos da lo que pedimos. Pero sí nos oye, eso es diferente. No nos da lo que pedimos porque Él es amoroso y sabe que es lo mejor para nosotras. Pero no significa que no nos ha oído. Cuando oramos hay 3 respuestas. Sí, no o espera. Siempre nos responde, siempre nos escucha, siempre nos responde. Les cuento algo que me pasó, que eso Dios lo usó para confirmar rotundamente que Él sí me escucha. Yo nací en Colombia y allá el Señor me permitió conocerlo, casarme con el hombre más hermoso del mundo. Lo siento, lo tengo yo. Y tener 2 hermosos hijos, ¿verdad? Y estuvimos sirviendo al Señor muchos años en Cali, mi ciudad natal, y el Señor nos llamó a Guatemala a servirlo. La historia es larguísima, me encantan los detalles, pero no hay tiempo. Entonces yo le dije, Señor, mi esposo ya tenía la convicción en su corazón y yo debía seguirlo, ¿verdad? Porque si Dios le habló, yo debo confiar en que es el Señor y ser ayuda y apoyarlo y seguirlo. Pero yo no quería ir arrastrada así de las mechas. Yo quería también tener esa convicción y estar en el mismo sentir. Y le dije, Señor, por favor, dame esa misma convicción en mi corazón. Yo sé que no tengo que tenerla, es suficiente con que tú se la hayas dado a mi esposo, pero ten misericordia de mí, por favor, y dame esa seguridad que eres tú llevándonos. Imagínense, yo dejaba todo. Bueno, todos dejábamos, ¿verdad? Con mi esposo también, mis hijos. Es muy duro en muchas áreas y yo quería tener esa certeza que era Dios. Y Dios tan lindo, hermoso, porque yo eso lo oré, mi esposo no sabía, ¿verdad? Y quedamos que queríamos confirmación del Señor acerca de este gran paso de fe y dijimos, pues oremos y oramos puntualmente un sábado en la noche y fue la oración, Señor, ¿tú quieres que vayamos a Guatemala? ¿Esa es tu voluntad? Bueno, y ya nos dormimos y al otro día fuimos a la iglesia y él estaba pastoreando una Calvary también ahí en Cali y cada uno, ¿verdad? Al final está saludando, de repente una hermana nos dice, una mujer de la iglesia nos dice, necesito hablar con ustedes y siempre uno piensa, ¿ahora qué hice, verdad? Con los 2, ¿ok? Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Y nos dice, anoche estaba orando y quiero decirles algo. El Señor me manda a decirles algo. La respuesta es sí. El Señor quiere que vayan a Guatemala. Es decir, nadie sabía esto. Nadie, solo mi esposo y yo. Y yo me quedé en shock. Eso fue casi audible. Y el Señor me recordó, yo te escucho. Todas tus peticiones, cada una de ellas. Yo te escucho y te respondo. Eso Dios lo usó tan impactante en mi corazón, de tanto impacto, que yo dije, Señor, perdóname todas las veces que he dudado que tú me oyes. Porque si la palabra de Dios lo dice, yo lo debo creer. Y así debe ser nuestra convicción en todo lo que está escrito aquí. Debemos creerlo, porque Dios lo dijo. Y si Él habló y fueron creados los cielos, ¿por qué no voy a creer lo que Él está aquí, es lo que Él escribió aquí inspirado
por el Espíritu Santo a través de tantos hombres que fueron usados para escribir lo que Él inspiró. Entonces, amadas hermanas, mujeres bellas, no duden que Él las escucha. Él nos escucha. Y la otra mentira, ¿verdad? Dios es injusto contigo. Salmo 103, 10 al 11. Salmo 103, 10 al 11. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no es injusto, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios se olvidó de ti, tampoco es cierto. Deuteronomio 4, 31. Dice: porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Él no se olvida de nosotras. Eso fue Deuteronomio 4:31. Si Dios quitara la maldad de este mundo, tendría que quitarnos a nosotras, porque nosotras somos malas, ¿verdad? Pero por misericordia no lo hace. Y si Dios fuera bueno, esa mentira no te dejaría pasar por esto. Pues también es algo muy importante saber y recordar que Dios es soberano y que sus planes para nosotras son de paz y no de mal, y que hay un propósito. Y que cuando somos, ¿verdad?, somos tentadas, Él no nos deja ser tentadas más de lo que podemos resistir, sino que Él provee una salida. Es decir, si Dios no fuera bueno, el diablo nos destruiría. Porque Dios nos cuida siempre. Y lo malo que nos pasa es a raíz del pecado. Este mundo está lleno de maldad, cada vez más oscuro y más oscuro. Nosotras tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos también consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Del pecado en el hombre. Dios es bueno, no hay un ápice de maldad en Él. Él es totalmente santo, justo, perfecto. No crean esa mentira del diablo que Dios es malo, es injusto. No, Él no puede tener maldad en sí mismo. Él es bueno, totalmente bueno. Entonces, ¿por qué voy a pensar algo que venga de Él malo? Él es bondad. Merecemos el infierno y el castigo, ¿verdad? La muerte eterna. Pero por su gracia tenemos vida eterna al creer en Él. Entonces, lo que pensemos de Dios determinará nuestra vida de oración, nuestra sensibilidad al pecado, nuestra forma de enfrentar las pruebas. ¿Conoces a Dios? Bueno, estamos en esa tarea, ¿verdad?, de conocerlo. Pero eso que conocemos de Él nos va a dar un corazón de adoración. Cuando pensamos bien de una persona, queremos estar con esa persona, ¿verdad?, compartir. Sabemos lo que esa persona va a decir porque conocemos a esa persona. Bueno, imagínense, cuanto más conocer al Señor, nos va a dar un corazón de adoración al Señor porque Él es grande. Conocer su carácter. Si quieren, les animo a estudiar los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Y eso nos va a dar una seguridad muy grande. Nos va a llevar a un corazón adorador. Adóralo en espíritu y en verdad. Nuestro segundo punto. Dios tiene ángeles que lo adoran, pero Él desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24 nos habla de esta historia tan maravillosa con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y es muy, hay muchas verdades en ese pasaje. Vamos a Juan 4, 23 al 24. Dice:
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La forma de adorar al Padre en espíritu. La adoración a Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero hay un gran problema, que el ser humano nació con el espíritu muerto. ¿Qué significa? Que solo Cristo puede darle vida. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y todos sabemos que es todos en el original, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cómo mi espíritu muerto va a poder adorar a Dios que es espíritu. No hay conexión. Es como cuando unas lucecitas, ¿verdad? se corta el cable y el otro lado de la línea de luz ya no funciona. En Navidad nos pasa eso, ¿verdad? Guardamos las luces y cuando las sacamos, no, hay que comprar otras porque ya un cortito ahí, un bombillito dañado ya no deja que siga corriendo la electricidad. Si queremos adorar al Señor, tenemos que hacerlo con un espíritu vivificado. Necesitamos nacer de nuevo. Y las mujeres que vienen hoy por primera vez, que nunca han venido a una reunión de mujeres, esta es una invitación muy especial del Señor. Él las está buscando desde hace mucho tiempo para amarlas como Él quiere, ¿verdad? De acuerdo a su palabra. Pero nuestro espíritu antes de Cristo está muerto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y desde ahí entró el pecado y todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Necesitan nacer de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, hoy es el día. Hoy es el día para creer en el Señor. Romanos 10:9. ¿Cómo se nace de nuevo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mediten en este versículo en su casa. Confesar con tu boca y creer con tu corazón, recibirlo, ¿verdad? Así tuvimos y tenemos del derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo así? Entonces, adorar en espíritu es de espíritu a espíritu. Necesitamos tener un espíritu vivo. Solo creyendo en Cristo Jesús, en su obra redentora, confesando que soy pecadora y recibiendo ese perdón, nazco de nuevo y ese espíritu revive. Eso es un milagro. Creo que el mayor milagro en nuestra vida es esa, de pasar de muerte a vida. ¿Se imaginan eso? Solo Dios lo puede hacer. Y Él quiere hacerlo en las que no han experimentado eso todavía, en las que no han rendido su vida a Él. En verdad, ¿cómo así en verdad? Necesito adorar al Padre con la verdad revelada de Cristo como el Mesías. La historia es muy interesante entre Jesús y la samaritana. Y ahí en ese pasaje Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben. No conocían al Dios verdadero, tenían una mezcla ahí de creencias, no conocían al Dios verdadero. Y adorar al Padre en verdad es adorarlo con esa verdad revelada de Cristo en mi corazón. ¿Quién es Él? Es Jehová, mi Salvador, eso significa Mesías, Jehová es mi Salvador. Mesías significa Jesús, el Hijo de Dios, significa el Dios encarnado. Si yo creo que Jesús es eso, bueno, lo estoy adorando como el Señor quiere que lo adore. Entonces, con un espíritu vivificado y con la verdad de Cristo. ¿Quién es Cristo? En mi corazón. Número 3, adóralo en las pruebas. Y es bien
difícil porque nos es muy fácil adorarlo cuando todo va bien, ¿verdad? Yo tenía otro, bueno, pero cuando hay problemas, ahí es cuando tenemos la gran tentación de, lo encontré, aquí, gracias, encontré. Tenemos la gran tentación de echarle la culpa a Dios por lo que nos está pasando. Yo he escuchado tristemente hasta de decirle a Dios cosas feas que ni siquiera quiero nombrar, de alejarnos de Dios porque nos dolió tanto que no quiero más. Y necesitamos aprender de Job, porque él adoró al Señor en las pruebas, una prueba muy, muy fuerte. Él dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Esa es otra versión diferente de Reina Valera del 60 que me gustó mucho, porque es bendiciéndolo por quién es Él, haciendo referencia a lo que tiene y a lo que no tiene, pero enfocándose en quién es Dios. Es bendito, es digno de mi alabanza, de mi oración. Adoremos a Dios en las pruebas. No culpemos a Dios de lo que vivimos. No es culpa de Dios. Él es amor. Él es bondad. Lo que hay en Dios es todo lo bueno. Si tenemos algo, lo único bueno que tenemos en nosotras mismas, y que tampoco es por nosotras mismas, es al Señor. Lo demás, a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa, es maldad. No te enojes con Dios cuando no responde o no hace como tú quieres que sea hecho. Él es soberano. Y un día, muy pronto, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor. Vamos a estar adorando al Señor para siempre, con cuerpos transformados, sin esta condición tan desgastante de esta naturaleza, ¿verdad? Que ya decimos: Señor, ven pronto, ven ya, ven hoy, porque yo quiero estar contigo hoy, así, y disfrutarlo y ya, dejar todo aquí. Entonces no nos arraigamos a este mundo, no nos conformamos a este mundo, no tomamos el molde de este mundo, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, allá pertenecemos. Estamos aquí de paso, entonces no nos acomodemos mucho. Cuando estemos muy comoditas, entonces, Señor, ayúdame, mueve mi corazón, transfórmame, avívame, dame tu perspectiva, lléname, consume todo, como cantábamos, ¿verdad? Esa canción es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es decirle: Señor, consume, aunque duela. Ay, yo decía, ¿la canto o no la canto? Porque el Señor te toma en serio. Mi esposo dice que ahora no decimos mentiras, sino que las cantamos. Y muchas veces tristemente es cierto. Lo que cantamos también es de verdad, ¿cierto? Estamos ahí cantando, adorando al Señor, pero es de en serio. Si no, mejor no cantemos, porque no lo estaríamos haciendo con un corazón correcto. Y por último, adóralo como un holocausto. ¿Cómo así? En el Antiguo Testamento la adoración a Dios consistía en darle lo mejor de las pertenencias, las ofrendas de animales y los frutos. ¿Se acuerdan de Abel y Caín? Caín y Abel. Y esto reconocía que Él es quien provee todo. Lo podemos ver en Deuteronomio 26:10. En el Nuevo Testamento, la adoración a Dios se trata de rendir, entregarle todo lo que somos, darle nuestra vida al Señor. Romanos 12:1 dice: así que
1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta parte tiene mucho que ver, esa palabra sacrificio vivo, ¿sí la ven ahí? Si pueden ir a Romanos, si no fueron, sí les aconsejo porfis que vamos Romanos 12, 1 al 2. Porque dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, yo les dije que les iba a decir cuando fuéramos al texto, perdón. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esta palabra, sacrificio vivo, es un acto de adoración inteligente. Es la decisión de traer toda mi vida, todo mi ser, al altar de Dios como una ofrenda. Las ofrendas a veces eran para ser quemadas una parte y la otra podía comer el sacerdote. O también habían ofrendas para ser quemadas totalmente. Eran todas quemadas al Señor, no quedaba nada, nadie podía comer de ahí. Era una ofrenda encendida y se le llamaba holocausto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es este ánimo y esta exhortación es para hacer sacrificio vivo. Es decir, estar ahí en el altar todo el tiempo. Nos ponemos voluntariamente en el altar de Dios para ser consumidas sin parar. Como cantábamos la canción, ¿verdad? Por eso les decía, consume que duela. Dios mío, ¿ok? Pero sí, es lo mejor, es la oración perfecta, preciosa, la que el Señor quiere escuchar. Consúmeme, porque no hay nada bueno en mí. Si yo muero, Él crece. Si yo estoy crecida, Él está pequeñito en mí, o sea, no se ve. Pero si yo estoy muerta, de hecho, estamos muertas a nosotras mismas, ¿verdad? En Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, un holocausto constante, una ofrenda que no deja de quemarse, que no deja de arder para el Señor. Una entrega total, de completa rendición y consagración a Él, permitiendo que su fuego queme las impurezas, aunque duela, pero es lo mejor, porque así Él va a ser glorificado y así va a ser Él en mí, en nosotras. Él va a ser exaltado, engrandecido. Vamos a ser santificadas constantemente. ¿Por qué? Porque hemos sido compradas con el precio más alto, la sangre de Cristo. Es un precio muy alto que Él pagó. Y somos de Él, le pertenecemos. Él nos compró para estar con nosotros por la eternidad, para darnos salvación cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Él nos compró, Él pagó el precio. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se humilló, ¿verdad? Se humilló hasta la muerte, la peor de las muertes. Entonces, este holocausto es un incienso, o sea, hace referencia al incienso aromático, al olor fragante, a una nube de aroma. Que nuestra vida sea una ofrenda de olor fragante para Jesús. ¿Es mi vida un sacrificio vivo a Dios? ¿Es mi vida una ofrenda de fragante aroma? ¿Qué áreas de mi vida no están adorando hoy a mi Salvador? Nos podríamos preguntar, porque estamos en esa constante transformación. Nunca podremos ser perfectas aquí,
pero estamos en ese proceso de santificación. Y tenemos que cooperar, mujeres bellas del Señor, rendirnos, porque si no, estamos de ese lado de la voluntad de Dios, de que Él quiere hacer esa obra en nosotras, pues nos va a doler más y va a ser más largo el proceso y vamos a perder tiempo. Es mejor decir, Señor, me rindo, aquí estoy, me duele, pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Y ya, más fácil, ¿verdad? Es más fácil que allí estar escondiéndome o estar resistiendo la voluntad de Dios en mi vida, esta transformación. Es mejor rendirse. Es mejor rendirse, guardando las proporciones, pero para que podamos verlo un poquito más en la realidad. A mí me costaba mucho montarme a la montaña rusa, subirme a la montaña rusa. Y me agarraba como no se imaginan, ¿no? Yo pensaba que agarrándome no me iba a caer. Pero descubrí que una forma muy, muy, muy buena de subirse ahí es soltándose. Suéltate, porque igual tu fuerza no te va a sostener. Y te sueltas y lo disfrutas así. ¡Ah, guau! Así gritábamos y todo, ¿verdad? Pero ya no salía con dolor en los músculos de tanta fuerza que hacía. Y el Señor me recordaba esto porque, imagínense, obviamente no tiene comparación, pero es un deleite cuando nos rendimos al Señor, soltamos nuestro yo y abrazamos su gloria. Es decir, queremos darle gloria con nuestra rendición. Y no solamente le damos gloria a Él, sino que nuestra vida es beneficiada, muy beneficiada. ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiéramos escuchado al Señor y hubiéramos obedecido? Yo estaría en un infierno, les digo. Y no estaría aquí. Mi vida no sería la que es, porque Él hace todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Todo lo bueno que tenemos es de Él y para Él. Entonces es una entrega de corazón, es el corazón de adoración que Él quiere, un holocausto, que seamos holocausto, una ofrenda que arde voluntariamente ahí puesta en el altar. ¿Saben que tenemos el más grande ejemplo de eso? ¿Quién es? Jesús, voluntariamente fue sacrificio perfecto por nosotras. Y eso nos debe asombrar todos los días y nos debe conmover y nos debe confrontar con nosotras mismas, con nuestro pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa y nos debe animar a vivir para Él en todas las áreas. Es evidente Jesús en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, es evidente la transformación de Él en ti, que seamos esa ofrenda de aroma fragante a Él, porque Él lo merece todo, merece toda nuestra entrega. Él lo dio todo por nosotras, merece todo de nosotras. Nosotras no lo merecíamos, Él sí lo merece. Él merece todo nuestro corazón, toda nuestra entrega. Vemos un gran ejemplo en esta mujer de Lucas 7, 36 al 38. No vamos ahí, yo les voy a contar. Esta mujer que era pecadora, dice la Biblia, y que fue a casa de Simón el fariseo. Y lo que hizo fue a los pies de Jesús llorar con sus lágrimas cayendo, ¿verdad? Y dice que la Biblia que las enjugaba con sus cabellos, las secaba con su pelo. Y, lloraba y lloraba y lloraba. También, que nos dice la palabra que ella vertió un frasco de alabastro. Y este frasco era una vasija sin asas que tenía mucho valor. Se rompía
y no podía ser guardado. Tenía que ser vertido totalmente. Estaba sellado. Por eso se rompía y se usaba de esa forma. Es nuestra vida, está nuestra vida así de entregada, que no hay nada de reservas para nosotras. Ella vertió totalmente ese frasco, completamente. Pero a veces tenemos cosas que nos guardamos. Dios, tú haz todo eso, lo que quieras con esto, pero con esto que está aquí, esto es mío. Esto no te lo voy a entregar. O a veces no somos tan directos, ¿verdad? Sino que no queremos que eso lo toque el Señor, pero no hay nada de qué preocuparnos con que el Señor lo toque, porque Él es bueno, ¿se acuerdan? Si nosotras tenemos un concepto correcto de quién es Dios, de acuerdo a la palabra, esa es la única forma de tener un concepto correcto de quién es Dios, de su carácter, no voy a temer. Una vez salimos en el carro con mi esposo y mis hijos y le dije, mi amor, ¿a dónde vamos? Y él me dijo, sorpresa. Ay no, dime a dónde vamos. Pues a nuestros hijos está bien sorpresa, pero yo quiero saber. No, sorpresa también para ti. Y después me preguntó, yo sé a dónde vamos. Me dijo, yo sé a dónde vamos. Y luego me preguntó, ¿confías en mí? Yo, sí. Cuanto más con el Señor. Él sabe a dónde nos lleva. Él nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Cómo nos va a llevar a un lugar incorrecto, a un lugar que nos haga daño? No. Él es bondad, acuérdense. Entonces, cuando recordamos quién es Dios, podemos descansar. Ok, no sé a dónde voy, a dónde me lleva el Señor. Solo me dijo que vaya para allá, que vaya a Guatemala. Ay, pero no conozco nada. Pero no es suficiente con que Dios te haya dicho. Él te ama. Él te lleva con un propósito hermoso, porque todo lo que Él hace es hermoso. Esta mujer nos ilustra una adoración con genuinidad, con un corazón rendido. Y ese es el tipo de corazón que necesitamos para adorar al Padre. Rendición. Él es soberano. Yo soy su hija por gracia, yo soy su sierva, yo soy una ofrenda. Quiero ser una ofrenda. Todas queremos aquí, ¿verdad? Ser esa ofrenda agradable a Él. Preguntas que podemos tal vez hacernos para conocer un poquito más de nuestra situación y poder enfrentarlas de acuerdo a la palabra. ¿Qué tentaciones estoy experimentando hoy para no adorar a Dios? Si conocemos las tentaciones, más fácil lidiar con ellas en el Señor. O sea, el Señor lo hará. Hay muchas tentaciones. Conformarnos a este mundo en muchas áreas. Pero hay cosas puntuales en cada una, ¿verdad? Cada una somos un mundo diferente y Dios nos ama y tiene palabras de amor y de ánimo con cada una. ¿Cuáles son esas tentaciones? ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Que estaban siendo obligados a postrarse ante la estatua que Nabucodonosor levantó. Vamos a Daniel 3:17, por favor. 3:17 y 18. Tres 17-18 del libro de Daniel. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Esta respuesta me encanta, porque es ese corazón adorador aquí reflejado. Tanta presión, iban a morir. No murieron, sabemos, pero ellos estaban dispuestos. Dijeron, Dios nos puede librar. Y esas 3 palabras, y si no, ten muy presente, oh rey, que no nos vamos a postrar tampoco. Estaban dispuestos a hasta morir con tal de adorar al Dios verdadero, al único Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. No importa lo que el mundo nos haga. No importa, la verdad es esa. Y que esa sea nuestra convicción, porque es muy fácil decirlo cuando no estamos siendo perseguidas. Pero mujeres bellas, la persecución viene. Está a las puertas. Es una realidad. No tengamos miedo, pero nuestras vidas deben estar listas. Porque, ¿qué van a hacer si nos quitan la vida, si negamos nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si le quitan la vida a nuestra familia? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Tenemos que tener esa fe firme en quién es Jesús y nuestra identidad en Él y nuestra seguridad en Él y nuestra convicción total de quién es Él. Él es nuestro Señor, entonces, lo que sea con tal de adorarlo. Y es muy que el Señor nos ayude, porque estando en situaciones difíciles de peligro de muerte, es complejo nuestro corazón, ¿verdad? Pero el Señor dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, cuando estemos en la montaña, que todo bien, adoramos al Señor, y cuando estamos en el valle, adoramos al Señor. En las pruebas, adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no depende de nuestra situación, de nuestras emociones. Nuestra adoración depende y refleja quién es Él en nuestra vida. Esa es nuestra oración, es reflejo de su majestad. Él es Dios y adoramos a Dios. Sí podemos hacerlo porque vemos en la Biblia que muchos hombres y mujeres adoraron en circunstancias adversas. ¿Qué cosas a uno le entregaba al Señor? ¿Verdad? La otra pregunta aquí. Entreguémosle hoy todo al Señor. Esta mujer pecadora de la que hablamos hace poco, estaba arrepentida, era humilde y se postró ante el Señor. ¿Estoy tratando de hacer las cosas a mi manera o a la manera de Jesús? ¿Estoy viviendo en humildad, rendida a sus planes? Porque eso también es adoración. Rendirme a la voluntad de Él. Hemos sido perdonadas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y así como ella, que nuestra entrega sea total, sin reservas. Su corazón fue un corazón de adoración al Señor. Entonces, la tarea es conocerlo más de acuerdo a su palabra, adorándolo al conocerlo, adorarlo en el espíritu y en verdad. ¿He nacido de nuevo? Si no, hoy es el día. Si sí he nacido de nuevo, bueno, lo puedo adorar en espíritu porque Él es espíritu. Estamos conectados. En verdad, adorarlo con esa revelación de quién es Cristo en mi vida. ¿Es Cristo mi Señor? Así lo puedo adorar al Padre. Adorándolo en las pruebas, ¿verdad? En el tiempo difícil, adorarlo. Y adorarlo como un holocausto. Una ofrenda de aroma fragante a Él, que no deja de arder para darle gloria. Un día estaremos con Él en la eternidad, ya casi, anhelo ese día, que anhelemos eso también, ¿verdad? Eso nos da esperanza, eso aviva nuestra fe. El sacrificio de Cristo, recordémoslo a diario,
Señor, ¿cuánto diste por mí? Yo quiero dar toda mi vida para ti. Tú me amas, yo te quiero amar con todo. Así, no importa el costo, no importa. Tú lo mereces.